Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para que vean nuestro programa. El principio de este programa, como ustedes bien saben, es siempre decir la verdad. Esa es la ley de este programa. Buscar la verdad, aunque le duela a quien le duela, y decirla siempre. Quisiera que tomáramos como evidencia el día de hoy algo que sucedió ayer muy importante. Bueno, ante nada, por supuesto, les quiero pedir que ya mi director me regañó haciéndome señas porque no les dije que se suscribieran. Por favor, suscríbanse. Es bien importante porque los algoritmos de YouTube y Facebook y eso necesitan ver que hay gente que se está suscribiendo. Pero bueno, esos son los expertos y muchas gracias. Pero antenoche pasó un debate muy, muy interesante de los dos candidatos a vicepresidente. En el primer segmento de hoy lo titulo No nos dejemos dar a tol con el dedo por los demócratas. Quiero hacerle unos comentarios relacionados a las próximas elecciones en los Estados Unidos. Hoy escuchaba una entrevista del expresidente Trump con un economista. Y a medida que estaba escuchando y viendo el programa, de repente se me ocurrió, hombre, la Kamala Harris no comprendería nada de los asuntos que estos dos señores están discutiendo. Por ejemplo, el expresidente Trump dijo que el primer desafío, si él fuese electo nuevamente, que él iba a tener, va a ser bajar el costo de la vida, la inflación, bajar las tasas de intereses comerciales e impulsar el crecimiento económico nuevamente. El expresidente Trump dijo que de inmediato iniciaría a impulsar la producción, la perforación y producción de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. Eso inmediatamente tendría un impacto en reducir los precios de combustibles que a su vez reducirían los costos de producción y de transporte de miles de productos que se fabrican en los Estados Unidos de nuestras vidas cotidianas que son afectados por el costo de combustible. A su vez, esa producción le ayudaría a bajar las tasas de intereses, motivando así el crecimiento económico de la nación. Yo entiendo, yo estudié economía y entiendo muy claramente todos los efectos y contraefectos de esa analogía. Sin embargo, no hay forma de justificar la elección de una mujer que no sabe absolutamente nada de lo que les acabo de decir. Es completamente ignorante. Y no quiero faltarle el respeto, pero no es una persona que estudió economía o administración de empresas, jamás ha tenido un empleo en la iniciativa privada, ha sido una burócrata desde el primer día y no tiene la menor idea de estos principios que les acabo de decir. Entonces uno se pregunta, ¿quién le va a mangonear la economía?
¿Qué es lo que sucedería si la Kamala Harris fuera electa? ¿Saben lo que sucedería? Que Obama, a como lo ha venido haciendo con Biden, seguiría estando detrás del telón, tomando las decisiones, y Kamala seguiría dando la gran cara de hiena que tiene con la gran risa. Eso sería una enorme tragedia para este país. Y la tragedia es de esta manera. Ya el mundo, especialmente hoy en día con los medios de comunicación que existen, ya han visto qué es lo que está pasando políticamente en este país. Xi Jinping en la China, el gordito Rocketman de Corea del Norte, los europeos, Irán, Putin y todos los que no son enteramente amigos de los Estados Unidos, pueden ser aliados de los europeos, pero tienen un celo con los Estados Unidos. Toda esa gente va a buscar posicionarse mejor, y con una presidente o con un presidente mujer débil, les aseguro que va a ser grave para este país. Y eso nos afecta a nosotros, porque los nicaragüenses, porque nos va a quitar de ser atención. Nosotros tenemos que ser un punto de atención para el nuevo gobierno de este país. Ya no nos pueden seguir ignorando. Esto es algo, lo que les voy a leer ahorita es algo que me envió un amigo acerca del expresidente Trump. Se los quiero leer. La diferencia entre muchos de mis amigos demócratas y yo: ellos ven la arrogancia de Trump, yo veo la confianza de Trump sobre él mismo. Ellos ven el nacionalismo de Trump, yo veo el patriotismo de Trump. Escuchan las palabras poco sofisticadas de Trump, yo escucho la honestidad de Trump. Ellos ven el racismo de Trump, yo veo que los medios de comunicación malinterpretan y tuercen diariamente las palabras del expresidente Trump para adaptarlas a su nueva narrativa. Ellos ven a Trump como un republicano, yo veo a Trump como un patriota. Ellos ven a Trump como un dictador, yo veo a Trump como un líder. Ellos ven a Trump autoritario, yo veo a Trump como el único dispuesto a luchar por nuestras libertades. Ellos ven a Trump como un niño, yo veo a Trump como un luchador que no está dispuesto a ceder ante las mentiras que le montan. Ellos ven a Trump como un político sin pulir, crudo. Yo veo a Trump como una brisa de aire fresco, donde los burócratas no ganan. Creen que Trump odia a los emigrantes. Sin embargo, Trump está casado con una emigrante. Ven a Trump poniendo fin a la emigración en Estados Unidos. Yo veo a Trump dando la bienvenida a los emigrantes a Estados Unidos legalmente. Esa es la gran diferencia. Pero los medios no les gusta esa narrativa, entonces, según ellos, a Trump no le gustan los inmigrantes. Ellos ven las jaulas ahí en la frontera y dicen que son de Trump, cuando en realidad el que las hizo fue Obama. Ven a Trump en una economía en dificultades. Yo veo a Trump en una economía asombrosa, hasta que los demócratas la agarraron y la cerraron. Ellos ven la violencia en las calles y lo llaman los Estados Unidos de Trump. Yo veo la violencia en las calles de las ciudades gobernadas por los demócratas, que rechazaron la ayuda de Trump cuando era presidente y la llamaban los Estados Unidos, y los llamo los Estados Unidos de los demócratas. Recuerden que la Kamala Harris tenía un fondo
para ir a pagar las multas que le ponían a los que quebraban la ley y estaban en la cárcel para que salieran. Y les decía, vuelvan otra vez a las calles a pegar fuego. Esa es la Kamala Harris. Quieren a alguien más presidencial, dicen los demócratas. Yo estoy feliz que tengamos a alguien que finalmente no solo habla, sino que realmente sigue el camino. La realidad es que los demócratas ven las cosas torcidas y yo las veo rectas. El debate de los candidatos a vicepresidente de antenoche claramente nos abrió los ojos de la superioridad de J.D. Vance, un hombre joven de 40 años, sobre el exgobernador de 60 años o más de Minnesota, Tim Walz. Esa misma superioridad multiplicada por 4 es la que el expresidente Trump tiene sobre la Kamala Harris. Mi consejo a ustedes los nicaragüenses que son americanos que pueden votar en este país: si queremos cambios positivos en este país y desde luego que llegue a Latinoamérica, tenemos que cambiar el equipo que nos dirige. Tenemos que salir a votar por los republicanos. Ese es el mensaje de hoy para ustedes en relación con las elecciones que se avisoran. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses que me acompañan el día de hoy en Una hora con Álvaro Somoza. En este día nos encontramos ante un evento que marca un capítulo significativo en la historia reciente de Nicaragua. El criminal Humberto Ortega Saavedra, hermano del actual dictador nicaragüense Daniel Ortega, falleció en Managua mientras estaba sometido a casa por cárcel por su hermano Daniel y su cuñada Rosario Murillo. Su muerte ocurrió a las 2:20 de la madrugada en el Hospital Militar de Managua. Esta noticia nos obliga a reflexionar sobre el impacto que estos criminales han tenido en el destino de nuestra nación. Humberto Ortega, figura clave del terrorismo sandinista de los años 70, 80 y hasta un poco de los 90, fue una pieza fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en contra de nicaragüenses. Su fallecimiento nos lleva inevitablemente a examinar el legado que él y su hermano, Daniel, han dejado ante nuestro país. Es importante recordar que Humberto Ortega no era simplemente el hermano del actual dictador. Fue un estratega militar, un ideólogo del movimiento sandinista y una figura que ayudó a moldear el rumbo político de Nicaragua durante oscuras décadas. No estoy aquí para celebrar la muerte de un ser humano, independientemente de cómo trazó su vida. Esa labor le pertenece únicamente al Señor, a el Señor, nuestro Dios, para que lo juzgue y decida cuántos siglos lo dejará en el infierno como contrapeso de las miles de vidas que Humberto y su hermano se han llevado. Ni tampoco deseo que sus descendientes sufran. Jamás he querido que eso suceda, como su padre y su tío nos han obligado a los nicaragüenses y en especial a mi familia a sufrir por décadas, sin jamás habernos acusado, juzgado
condenado de nada. Es más, este criminal fue uno de los integrantes del grupo que tomó la decisión de contratar los asesinos que cobardemente mataron a mi tío Anastasio, mi padrino, a quien yo quiero muchísimo, en el Paraguay, 14 meses después de que mi tío le entregó al gobierno, al Congreso Nacional de Nicaragua el 17 de julio de 1979. Este acontecimiento nos brinda una oportunidad para examinar críticamente el papel que ambos hermanos han desempeñado en la historia de nuestro país. Nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones y acciones de unos pocos pueden afectar las vidas de millones por años y hasta décadas. Aprendamos de los errores del pasado, lo he dicho aquí muchas veces, para no volver a repetirlos. Aunque nuestro cristianismo nos enseña que se debe perdonar, y así lo vamos a hacer, lo cual es más que válido, también se debe predominar el no olvidar. Es como una lección que no se puede olvidar, y máxime cuando se trata del respeto que se merecen los miles de pobres muchachos jóvenes que fueron obligados a ir a una guerra que ellos no querían. Las temibles torturas hechas por miembros del ejército que Humberto encabezó él directamente, como los asesinatos de miembros de la resistencia después de los 90. Por lo que sí podemos garantizar junto a nuestro pueblo que hoy no es un día de lamentar por la muerte de un líder, sino de interpretar como la desaparición de alguien deplorable, y que aún recién quiso cínicamente aparecer como el componedor, pero gracias a Dios fracasó debido a que el pueblo despertó y no le dieron ningún tipo de oportunidad de seguir queriendo mantener la crueldad en nuestro país. Ya el Señor se ha llevado a 3 personajes de alta criminalidad en contra de gente inocente del pueblo nicaragüense: a Tomás Borges, a Hugo Torres y ahora a Humberto Ortega. Oremos que el Señor, que sabe tanto de nuestras vidas, no se dilate mucho en llevarse a los que faltan, una media docena. Yo vine aquí a darles esta noticia y hacer estos comentarios porque considero que los actos criminales de no menos de lesa humanidad de estos 2 hermanos y el consorte de uno de ellos, la locaria Rosario Murillo, no deben ser jamás permitidos a volver a repetirse en nuestra historia. Los engaños, las mentiras, los inventos de desinformación en contra de los gobiernos liberales no pueden seguir siendo como el credo del sandinismo. Son simplemente mentiras que poco a poco las estamos sacando a flor de luz, para que el pueblo, los jóvenes, aprendan de ello. Muy buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.
Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Nuestra libertad. Lecciones del comunismo, sobre todo para los jóvenes de hoy. Jóvenes que necesitan saber la historia para que no la vuelvan a cometer. Que no vuelvan a cometer los errores que han destrozado nuestra sociedad. Imagínense un mundo donde la libertad que damos por sentada, aceptada, no existiera. Un mundo donde cada aspecto de sus vidas está controlado por miembros de un gobierno que ustedes saben se robó las elecciones y nombraron a burócratas a decidir nuestro futuro. Se deben preguntar ustedes, ¿qué debo estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué debo comer? Incluso, ¿qué debo de pensar? Eso es lo que quieren de nosotros. Esto no es un escenario de ciencia ficción, sino que es la realidad que millones de personas vivieron bajo regímenes comunistas en el siglo XX. Y estamos viviendo en Nicaragua, estamos viviendo en Venezuela, estamos viviéndolo en Cuba. El comunismo prometía igualdad, justicia para todos, pero en la práctica trajo opresión, sufrimiento en una escala inimaginable. Más de 100 millones de vidas se han perdido en nombre de esta ideología. Familias fueron separadas, culturas destruidas, espíritu humano fue sistemáticamente aplastado. En muchos países del mundo que adoptaron esa filosofía que engañó al mundo. La Unión Soviética, desde los bolcheviques en 1917, no aguantaron el fuego de la libertad. Cerraron el sistema. Sí, todavía siguen en una dictadura de Putin, pero ya no como eran antes, ya no con la influencia que tenían en el mundo antes. Pero ¿por qué les hablo de hoy? De esto digo de hoy. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la historia tiene una manera inquietante de repetirse si no aprendemos de ella. Recuerden las palabras de uno de los héroes de nosotros los nicaragüenses, que aunque es americano, fue uno de los héroes, como le dijo él a uno de los líderes de la contra: yo también soy contra. El presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo que la democracia solo está a una generación de distancia. Fíjense bien, con la experiencia y la vida que yo he tenido, mi hijo, un muchacho de 35 años, educadísimo, profesional, está considerando votar por la Kamala. Eso no es que yo fui un mal padre o que su madre fue una mala madre. Eso es que las influencias de los zurdos ha sido muy efectiva. Entonces les pido a ustedes que consideren seriamente que este mundo que queremos no se nos desaparezca porque no les hablamos a nuestros hijos, no les contamos. Por eso es este programa, para que tengan ustedes, se lo pongan a su hijo cuando lo llegue a visitar. Escuchá a Álvaro Somoza, te va a dar una lección de historia. Y después decidí qué querés hacer. En nuestro mundo actual vemos resurgir ideas que, aunque se presentan con nuevos nombres,
tienen raíces en aquella ideología que causó tanto dolor y tanto retraso. Ustedes, jóvenes, brillantes y llenos de pasión por un mundo mejor, son el blanco perfecto para estas ideas trasnochadas y reempaquetadas por los zurdos. Los zurdos les prometen soluciones simples a problemas complejos. Son mentiras. Igualdad absoluta en un mundo de diversidad. Alguien que vive en Ghana no tiene la misma filosofía de alguien que vive en Managua. Esa diversidad es la riqueza del mundo. Pero los comunistas no quieren eso. Quieren una igualdad controlada por burócratas. Quieren un futuro utópico de pura imaginación que ignora las lecciones reales del pasado. Es como si que yo diga, no. Mi papá sabía que fumar era malo, trabajar demasiadas horas era malo y desvelarse y estar con todos esos problemas no le iba a causar un infarto. Eso es negar la verdad. Murió a los 44 años porque no le puso atención a las advertencias de la medicina, causando en mi familia un dolor profundo. Las lecciones del pasado. Yo tengo 72 años, casi 73 ya. Ya le voy ganando a mi papá por más de 30 años. O por ahí. Las lecciones del pasado son indispensables. Jóvenes, pongan atención. Yo no estoy haciendo esto porque gano dinero o soy más rico o más poderoso. Mentira, todo lo contrario. Este programa me cuesta financieramente, me cuesta emocionalmente, me cuesta tiempo, cuando yo ya debería estar buscando mi retiro completo. Pero lo hago por amor a mi patria, al legado de mi familia y a las lecciones que mis padres y los hermanos cristianos me educaron en querer siempre el bienestar de la humanidad. Aquí estamos para eso, para ayudarnos los unos a los otros, no sacarle ventaja unos sobre otros. Porque es fácil vender sueños, sobre todo cuando la venta se apoya en una debilidad humana, como la envidia, el egoísmo, todas vestidas en justicia social, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en reconocer la complejidad de nuestros desafíos y abordarlos con pensamientos críticos, compasión y un profundo respeto a la libertad individual. La historia nos enseña que cuando sacrificamos la libertad en el altar de la igualdad forzada, perdemos la libertad y perdemos la igualdad. Les insto a ustedes los jóvenes que cuestionen todo, investiguen y piensen por ustedes mismos. Exploren la historia no contada. Exploren la historia vivida por aquellos que sufrieron bajo el comunismo. Hablen con sus abuelos o con inmigrantes que huyeron de regímenes opresivos. Comparen la prosperidad y libertad de las sociedades abiertas con la miseria y represión de los estados totalitarios. El futuro está en sus manos, ustedes los jóvenes. Y con él viene la responsabilidad
de no repetir los errores del pasado. Pueden ser agentes de cambio positivo sin caer en la trampa de ideologías que, aunque muy atractivas en papel, en teoría, han demostrado en la realidad ser desastrosas en sus prácticas. Recuerden, la verdadera revolución comienza en la mente libre y el corazón compasivo. No se conformen con respuestas fáciles o promesas grandiosas. Cualquiera puede hacer eso. Luchen por un mundo mejor. ¿Sí? Pero háganlo con sabiduría, empatía y un inquebrantable compromiso con la libertad del individuo. O sea, no podés quitarle la libertad al individuo para adelantar un proyecto. No sirve. El camino hacia adelante no es fácil, pero es infinitamente preferible a las oscuras alternativas que la historia nos ha mostrado. Ustedes, jóvenes, tienen el poder de aprender del pasado, mejorar el presente y construir un futuro verdaderamente libre y justo para todos. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Finalmente, influencia académica y propaganda. Por último, jóvenes, quiero que sean conscientes de algo. Las ideas que encuentran en la universidad o en línea en el Internet no siempre presentan una imagen completa. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta cocinar y veo recetas constantemente en el Internet. Algunas son tan sabrosas o se ven tan sabrosas que las guardo en un archivo de recetas en Internet. He tenido enormes fracasos. Nada que ver con lo que veo en el Internet. ¿Por qué? Porque esconden las partes difíciles de la receta para venderla en el Internet. No siempre son representativas del proceso real a través del cual debemos de pasar para lograr los resultados. Eso es el problema con estas cosas en línea. No siempre son verdad y ahora con inteligencia artificial peor. Algunos profesores o influencers pueden romantizar el comunismo o minimizar sus errores históricos. Y por supuesto siempre viene los dictadores son los que se hacen millonarios. Vuelvan a ver a los Somozas en Nicaragua. Yo no soy millonario. Mi capital quedó en Nicaragua porque creí en mi país. Y ese es el problema que tenemos los que no somos comunistas. Estamos dispuestos a componer los problemas, pero no a base de quitarme lo mío para dárselo al Estado o a ladrones o a piñateros. Eso no compone nada. No estoy diciendo que no escuchen voces de protesta, pero sí les pido que sean críticos, que tengan individualidad, piensen en las alternativas, no solo lo que un lado promete. Por cada libro o video que vean defendiendo al comunismo, busquen otros que presente una perspectiva diferente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Ortega está diciendo lo mismo?
¿Ustedes creen que Díaz-Canel o Maduro le está diciendo a su pueblo lo que yo les estoy diciendo a ustedes? Vean ambos lados. Yo no tengo nada en contra de que un joven se vuelva experto en comunismo. Eso es cosa de él. Yo voy a combatir a ese joven si quiere implementarlo ante la sociedad a la fuerza. Pongámoslo al voto público. Any day, como dicen los gringos. Cualquier día, de mañana, tarde o noche, compitamos en un campo nivelado. El día que quieran. Pero ¿qué es lo que hace Ortega? ¿Qué es lo que hace Maduro? Esconder las actas y robarse el poder, porque no saben cómo ganarle a la libertad y mucho menos al liberalismo. Hablen con personas que hayan vivido bajo regímenes comunistas para que no se dejen dar gato por liebre. Ortega nunca va a permitir eso. Investiguen por su cuenta los hechos históricos. Recuerden los sufrimientos que pasaron ustedes para poder salir al exilio y con lo difícil que está ir a Nicaragua. Yo no le puedo hablar a la mitad de mis amigos porque no quieren tener el récord de mi llamada cuando estén en Nicaragua. Hay miembros que yo confío ciegamente, antisandinistas, pero tienen parientes en Nicaragua, entonces no me permiten que yo mencione sus nombres. Eso es el comunismo. Eso es lo que no quieren decir los Ortega Murillo, porque inmediatamente se pondrían el foco encima de ellos y el pueblo sabría, que ya lo sabe, que no tiene futuro. Es a la fuerza que están ahí. El verdadero poder está en formar sus propias opiniones basadas en una amplia gama de información. No en aceptar ciegamente lo que yo digo o lo que les dice una sola fuente. Sea un profesor o un político o un influencer en redes sociales, no importa. Lean lo opuesto, siempre lean lo opuesto. Recuerden, el objetivo no es decirles qué pensar, sino que animarlos a pensar críticamente, a cuestionar todo. Usted puede cuestionar y volver a la decisión que no te gusta, pero ya la investigaste. Cuestionen todo. Incluso lo que yo les estoy diciendo ahorita, vayan y cuestionenlo. Yo no le tengo miedo a la libertad. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bueno, eso es cosa de la vida. Pero estoy en el deber de advertirles que si no hacen una investigación balanceada del un lado y del otro, no van a llegar a Pénjamo. Tienen que formar sus propias conclusiones basadas en hechos y evidencia sólida. El futuro es de ustedes, los jóvenes, y tienen el poder y la responsabilidad de moldearlo con sabiduría y comprensión del pasado. Conclusión. Yo entiendo el deseo de concluir este tema con un mensaje poderoso y memorable para las generaciones más jóvenes. Yo tengo esa fe. Busco cómo transmitir mis mensajes que desean únicamente lo mejor para el pueblo, para poder llegar a sus mentes y a sus corazones. A los jóvenes nicaragüenses les digo, ustedes son los herederos de nuestro futuro. Hoy les hablo no como una voz del pasado, sino como un guardián
de una llama que he tratado de proteger con nuestras vidas y nuestros sacrificios. Esa llama es la libertad, un regalo precioso que ahora tenemos en sus manos, que ahora pero ponemos en sus manos. Nuestra generación luchó contra la opresión del comunismo. Recuerden las palabras de mi tío Anastasio. El comunismo va a llegar a la puerta de los Estados Unidos. Lo dijo en 79. Y aquí está, en la puerta de los Estados Unidos. La historia me va a reivindicar a como lo ha reivindicado. El comunismo es una de las peores plagas que ha habido en la historia de la humanidad. Yo he luchado contra el comunismo no por ideología, sino que por el derecho fundamental de cada ser humano de pensar, hablar y vivir libremente. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo los sueños utópicos pueden convertirse en pesadillas reales, como las promesas de igualdad pueden llevar a la miseria compartida por todos los ciudadanos. Pero no les contamos esto para asustarlos, sino para inspirarlos a que busquen el camino. Ustedes tienen el privilegio de haber nacido en un mundo donde la libertad es la norma, no la excepción. Este es nuestro legado para ustedes, pero también es su responsabilidad. La lucha por la libertad y la justicia no termina nunca. Como dijo Ronald Reagan, el comunismo o perder nuestra democracia está a una generación de distancia. Hay que terminar generación con generación peleando siempre por la libertad. Cada generación debe defenderla y redefinirla a las circunstancias de ese momento. Les pedimos que sean guardianes, como he sido yo y mi familia, vigilantes de esa libertad. Cuestionen todo, pero no por cinismo, sino por un deseo sincero de entender y mejorar. Busquen la verdad, incluso cuando sea incómoda. Defiendan los derechos de aquellos con quienes no están de acuerdo. Recuerden que la verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su poder militar o su poder económico. Se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Ahí es donde ves el valor de cada gobierno. La compasión y la justicia son los pilares de una sociedad verdaderamente libre. Recuerden a Jesucristo, siempre ayudándole al menos favorecido. No teman el cambio, pero aprendan de la historia, aprendan a innovar. Innovar no significa olvidar las lecciones del pasado. Cada idea, por nueva que parezca, debe ser examinada a la luz de la experiencia humana. Finalmente, les pedimos que mantengan viva la memoria de aquellos que sacrificaron todo. Los contra, los liberales, somocistas, los mismos Somoza, los tres de ellos. Ellos sacrificaron sus vidas por el futuro de Nicaragua. Ustedes están disfrutando o estaban disfrutando
los beneficios de esos sacrificios. No lo hagan como un ejercicio de culpa, sino como una fuente de inspiración y de responsabilidad. El futuro es suyo para moldearlo. Confiamos en que lo harán con sabiduría, con mentes abiertas, con compasión y una inquebrantable filosofía y compromiso con la libertad individual. Lleven esta antorcha con orgullo y pásenla a generaciones futuras más brillante y más fuerte de lo que la recibieron ustedes. La libertad es muy frágil, pero también es resistente. Cuídenla, nútrenla y sobre todo vívanla plenamente, que es la belleza de la libertad. Este es nuestro mensaje para ustedes. Grabado no solo en palabras, sino que en la historia misma de la humanidad. Recuerden, por favor, el futuro le pertenece a la juventud. Háganlo, ustedes jóvenes, háganlo digno del sacrificio de quienes vinieron antes y de las esperanzas de quienes vendrán después. Con eso termino y les agradezco en el fondo todo el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para que vean nuestro programa. El principio de este programa, como ustedes bien saben, es siempre decir la verdad. Esa es la ley de este programa. Buscar la verdad, aunque le duela a quien le duela, y decirla siempre. Quisiera que tomáramos como evidencia el día de hoy algo que sucedió ayer muy importante. Bueno, ante nada, por supuesto, les quiero pedir que ya mi director me regañó haciéndome señas porque no les dije que se suscribieran. Por favor, suscríbanse. Es bien importante porque los algoritmos de YouTube y de Facebook y eso necesitan ver que hay gente que se está suscribiendo. Pero bueno, esos son los expertos y muchas gracias. Pero antenoche pasó un debate muy, muy interesante de los dos candidatos a vicepresidente. En el primer segmento de hoy lo titulo No nos dejemos dar a tol con el dedo por los demócratas. Quiero hacerle unos comentarios relacionados a las próximas elecciones en los Estados Unidos. Hoy escuchaba una entrevista del expresidente Trump con un economista. Y a medida que estaba escuchando y viendo el programa, de repente se me ocurrió, hombre, la Kamala Harris no comprendería nada de los asuntos que estos dos señores están discutiendo. Por ejemplo, el expresidente Trump dijo que el primer desafío, si él fuese electo nuevamente, que él iba a tener, va a ser bajar el costo de la vida.
la inflación, bajar las tasas de intereses comerciales e impulsar el crecimiento económico nuevamente. El expresidente Trump dijo que de inmediato iniciaría a impulsar la producción, la perforación y producción de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. Eso inmediatamente tendría un impacto en reducir los precios de combustibles que a su vez reducirían los costos de producción y de transporte de miles de productos que se fabrican en los Estados Unidos de nuestras vidas cotidianas que son afectados por el costo de combustible. A su vez, esa producción le ayudaría a bajar las tasas de intereses, motivando así el crecimiento económico de la nación. Yo entiendo, yo estudié economía y entiendo muy claramente todos los efectos y contraefectos de esa analogía. Sin embargo, no hay forma de justificar la elección de una mujer que no sabe absolutamente nada de lo que les acabo de decir. Es completamente ignorante. Y no quiero faltarle el respeto, pero no es una persona que estudió economía o administración de empresas, jamás ha tenido un empleo en la iniciativa privada, ha sido una burócrata desde el primer día y no tiene la menor idea de estos principios que les acabo de decir. Entonces uno se pregunta, ¿quién le va a mangonear la economía? ¿Qué es lo que sucedería si la Kamala Harris fuera electa? ¿Saben lo que sucedería? Que Obama, como lo ha venido haciendo con Biden, seguiría estando detrás del telón, tomando las decisiones, y Kamala seguiría dando la gran cara de hiena que tiene con la gran risa. Eso sería una enorme tragedia para este país. Y la tragedia es de esta manera. Ya el mundo, especialmente hoy en día con los medios de comunicación que existen, ya han visto qué es lo que está pasando políticamente en este país. Xi Jinping en la China, el gordito Rocketman de Corea del Norte, los europeos, Irán, Putin y todos los que no son enteramente amigos de los Estados Unidos, pueden ser aliados de los europeos, pero tienen un celo con los Estados Unidos. Toda esa gente va a buscar posicionarse mejor y con una presidente o con un presidente mujer débil, les aseguro que va a ser grave para este país. Y eso nos afecta a nosotros, porque los nicaragüenses, porque nos va a quitar de ser atención. Nosotros tenemos que ser un punto de atención para el nuevo gobierno de este país. Ya no nos pueden seguir ignorando. Esto es algo, lo que les voy a leer ahorita, es algo que me envió un amigo acerca del expresidente Trump. Se los quiero leer. La diferencia entre muchos de mis amigos demócratas y yo. Ellos ven la arrogancia de Trump. Yo veo la confianza de Trump sobre él mismo. Ellos ven el nacionalismo de Trump. Yo veo el patriotismo de Trump. Escuchan las palabras poco sofisticadas de Trump. Yo escucho la honestidad de Trump. Ellos ven el racismo de Trump. Yo veo que los medios de comunicación malinterpretan y tuercen diariamente las palabras del expresidente Trump para adaptarlas a su nueva narrativa. Ellos ven a Trump como un republicano, yo veo a Trump como un patriota. Ellos ven a Trump como un dictador, yo veo a Trump como un líder.
Ellos ven a Trump autoritario. Yo veo a Trump como el único dispuesto a luchar por nuestras libertades. Ellos ven a Trump como un niño. Yo veo a Trump como un luchador que no está dispuesto a ceder ante las mentiras que le montan. Ellos ven a Trump como un político sin pulir, crudo. Yo veo a Trump como una brisa de aire fresco, donde los burócratas no ganan. Creen que Trump odia a los emigrantes. Sin embargo, Trump está casado con una emigrante. Ven a Trump poniendo fin a la emigración en Estados Unidos. Yo veo a Trump dando la bienvenida a los emigrantes a Estados Unidos legalmente. Esa es la gran diferencia. Pero los medios no les gusta esa narrativa, entonces, según ellos, a Trump no le gustan los inmigrantes. Ellos ven las jaulas ahí en la frontera y dicen que son de Trump, cuando en realidad el que las hizo fue Obama. Ven a Trump en una economía en dificultades. Yo veo a Trump en una economía asombrosa, hasta que los demócratas la agarraron y la cerraron. Ellos ven la violencia en las calles y lo llaman los Estados Unidos de Trump. Yo veo la violencia en las calles de las ciudades gobernadas por los demócratas, que rechazaron la ayuda de Trump cuando era presidente y la llamaban los Estados Unidos, y los llamo los Estados Unidos de los demócratas. Recuerden que la Kamala Harris tenía un fondo para ir a pagar las multas que le ponían a los que quebraban la ley y estaban en la cárcel para que salieran. Y les decía, vuelvan otra vez a las calles a pegar fuego. Esa es la Kamala Harris. Quieren a alguien más presidencial, dicen los demócratas. Yo estoy feliz que tengamos a alguien que finalmente no solo habla, sino que realmente sigue el camino. La realidad es que los demócratas ven las cosas torcidas y yo las veo rectas. El debate de los candidatos a vicepresidente de antenoche claramente nos abrió los ojos de la superioridad de J.D. Vance, un hombre joven de 40 años, sobre el exgobernador de 60 años o más de Minnesota, Tim Walz. Esa misma superioridad multiplicada por 4 es la que el expresidente Trump tiene sobre la Kamala Harris. Mi consejo a ustedes los nicaragüenses que son americanos, que pueden votar en este país: si queremos cambios positivos en este país y desde luego que llegue a Latinoamérica, tenemos que cambiar el equipo que nos dirige. Tenemos que salir a votar por los republicanos. Ese es el mensaje de hoy para ustedes en relación con las elecciones que se avisoran. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses que me acompañan el día de hoy en Una hora con Álvaro Somoza. En este día nos encontramos ante un evento que marca un capítulo significativo en la historia reciente de Nicaragua. El criminal Humberto Ortega Saavedra, hermano del actual dictador nicaragüense Daniel Ortega, falleció en Managua mientras estaba sometido a casa por cárcel por su hermano Daniel y su cuñada Rosario Murillo. Su muerte ocurrió a las 2:20 de la madrugada en el Hospital Militar de Managua. Esta noticia nos obliga a reflexionar sobre el impacto que estos criminales han tenido en el destino de nuestra nación.
Humberto Ortega, figura clave del terrorismo sandinista de los años 70, 80 y hasta un poco de los 90, fue una pieza fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en contra de nicaragüenses. Su fallecimiento nos lleva inevitablemente a examinar el legado que él y su hermano, Daniel, han dejado ante nuestro país. Es importante recordar que Humberto Ortega no era simplemente el hermano del actual dictador. Fue un estratega militar, un ideólogo del movimiento sandinista y una figura que ayudó a moldear el rumbo político de Nicaragua durante oscuras décadas. No estoy aquí para celebrar la muerte de un ser humano, independientemente de cómo trazó su vida. Esa labor le pertenece únicamente al Señor, a el Señor, nuestro Dios, para que lo juzgue y decida cuántos siglos lo dejará en el infierno como contrapeso de las miles de vidas que Humberto y su hermano se han llevado. Ni tampoco deseo que sus descendientes sufran. Jamás he querido que eso suceda, como su padre y su tío nos han obligado a los nicaragüenses y en especial a mi familia a sufrir por décadas, sin jamás habernos acusado, juzgado, condenado de nada. Es más, este criminal fue uno de los integrantes del grupo que tomó la decisión de contratar los asesinos que cobardemente mataron a mi tío Anastasio, mi padrino, a quien yo quiero muchísimo, en el Paraguay, 14 meses después de que mi tío le entregó al gobierno, al Congreso Nacional de Nicaragua el 17 de julio de 1979. Este acontecimiento nos brinda una oportunidad para examinar críticamente el papel que ambos hermanos han desempeñado en la historia de nuestro país. Nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones y acciones de unos pocos pueden afectar las vidas de millones por años y hasta décadas. Aprendamos de los errores del pasado, lo he dicho aquí muchas veces, para no volver a repetirlos. Aunque nuestro cristianismo nos enseña que se debe perdonar, y así lo vamos a hacer, lo cual es más que válido, también se debe predominar el no olvidar. Es como una lección que no se puede olvidar, y máxime cuando se trata del respeto que se merecen los miles de pobres muchachos jóvenes que fueron obligados a ir a una guerra que ellos no querían. Las temibles torturas hechas por miembros del ejército que Humberto encabezó, él directamente, como los asesinatos de miembros de la resistencia después de los 90. Por lo que sí podemos garantizar junto a nuestro pueblo que hoy no es un día de lamentar por la muerte de un líder, sino de interpretar como la desaparición de alguien deplorable, y que aún recién quiso cínicamente aparecer como el componedor
pero gracias a Dios fracasó debido a que el pueblo despertó y no le dieron ningún tipo de oportunidad de seguir queriendo mantener la crueldad en nuestro país. Ya el Señor se ha llevado a 3 personajes de alta criminalidad en contra de gente inocente del pueblo nicaragüense: a Tomás Borges, a Hugo Torres y ahora a Humberto Ortega. Oremos que el Señor, que sabe tanto de nuestras vidas, no se dilate mucho en llevarse a los que faltan, una media docena. Yo vine aquí a darles esta noticia y hacer estos comentarios porque considero que los actos criminales de no menos de lesa humanidad de estos 2 hermanos y el consorte de uno de ellos, la locaria Rosario Murillo, no deben ser jamás permitidos a volver a repetirse en nuestra historia. Los engaños, las mentiras, los inventos de desinformación en contra de los gobiernos liberales no pueden seguir siendo como el credo del sandinismo. Son simplemente mentiras que poco a poco las estamos sacando a flor de luz, para que el pueblo, los jóvenes, aprendan de ello. Muy buenas tardes y muchas gracias por escucharnos. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Nuestra libertad. Lecciones del comunismo, sobre todo para los jóvenes de hoy. Jóvenes que necesitan saber la historia para que no la vuelvan a cometer, que no vuelvan a cometer los errores que han destrozado nuestra sociedad. Imagínense un mundo donde la libertad que damos por sentada, aceptada, no existiera. Un mundo donde cada aspecto de sus vidas está controlado por miembros de un gobierno que ustedes saben se robó las elecciones y nombraron a burócratas a decidir nuestro futuro. Se deben preguntar ustedes, ¿qué debo estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué debo comer? Incluso, ¿qué debo de pensar? Eso es lo que quieren de nosotros. Esto no es un escenario de ciencia ficción, sino que es la realidad que millones de personas vivieron bajo regímenes comunistas en el siglo XX. Y estamos viviendo en Nicaragua, estamos viviendo en Venezuela, estamos viviéndolo en Cuba. El comunismo prometía igualdad, justicia para todos, pero en la práctica trajo opresión, sufrimiento en una escala inimaginable. Más de 100 millones de vidas se han perdido en nombre de esta ideología. Familias fueron separadas, culturas destruidas, espíritu humano fue sistemáticamente aplastado. En muchos países del mundo que adoptaron esa filosofía que engañó al mundo. La Unión Soviética, desde los bolcheviques en 1917, no aguantaron el fuego de la libertad. Cerraron el sistema. Sí, todavía siguen en una dictadura de Putin, pero ya no como eran antes, ya no con la influencia que tenían en el mundo antes. Pero ¿por qué les hablo de hoy? De esto digo de hoy. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la historia tiene una manera inquietante de repetirse
si no aprendemos de ella. Recuerden las palabras de uno de los héroes de nosotros los nicaragüenses, que aunque es americano, fue uno de los héroes, como le dijo él a uno de los líderes de la contra: yo también soy contra, el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo que la democracia solo está a una generación de distancia. Fíjense bien, con la experiencia y la vida que yo he tenido, mi hijo, un muchacho de 35 años, educadísimo, profesional, está considerando votar por la Kamala. Eso no es que yo fui un mal padre o que su madre fue una mala madre. Eso es que las influencias de los zurdos ha sido muy efectiva. Entonces les pido a ustedes que consideren seriamente que este mundo que queremos no se nos desaparezca, porque no les hablamos a nuestros hijos, no les contamos. Por eso es este programa, para que tengan ustedes, se lo pongan a su hijo cuando lo llegue a visitar. Escuchá a Álvaro Somoza, te va a dar una lección de historia. Y después decidí qué querés hacer. En nuestro mundo actual vemos resurgir ideas que, aunque se presentan con nuevos nombres, tienen raíces en aquella ideología que causó tanto dolor y tanto retraso. Ustedes, jóvenes, brillantes y llenos de pasión por un mundo mejor, son el blanco perfecto para estas ideas trasnochadas y reempaquetadas por los zurdos. Los zurdos les prometen soluciones simples a problemas complejos. Son mentiras. Igualdad absoluta en un mundo de diversidad. Alguien que vive en Ghana no tiene la misma filosofía de alguien que vive en Managua. Esa diversidad es la riqueza del mundo. Pero los comunistas no quieren eso, quieren una igualdad controlada por burócratas. Quieren un futuro utópico de pura imaginación que ignora las lecciones reales del pasado. Es como si que yo diga, no. Mi papá sabía que fumar era malo, trabajar demasiadas horas era malo y desvelarse y estar con todos esos problemas no le iba a causar un infarto. Eso es negar la verdad. Murió a los 44 años porque no le puso atención a las advertencias de la medicina, causando en mi familia un dolor profundo. Las lecciones del pasado. Yo tengo 72 años, casi 73 ya. Ya le voy ganando a mi papá por más de 30 años. O por ahí. Las lecciones del pasado son indispensables. Jóvenes, pongan atención. Yo no estoy haciendo esto porque gano dinero o soy más rico o más poderoso. Mentira, todo lo contrario. Este programa me cuesta financieramente, me cuesta emocionalmente, me cuesta tiempo, cuando yo ya debería estar buscando mi retiro completo. Pero lo hago por amor a mi patria, al legado de mi familia y a las lecciones que mis padres y los hermanos cristianos me educaron en querer siempre el bienestar de la humanidad. Aquí estamos para eso, para ayudarnos los unos a los otros, no sacarle ventaja unos sobre otros. Porque es fácil vender sueños, sobre todo
cuando la venta se apoya en una debilidad humana, como la envidia, el egoísmo, todas vestidas en justicia social, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en reconocer la complejidad de nuestros desafíos y abordarlos con pensamientos críticos, compasión y un profundo respeto a la libertad individual. La historia nos enseña que cuando sacrificamos la libertad en el altar de la igualdad forzada, perdemos la libertad y perdemos la igualdad. Les insto a ustedes los jóvenes que cuestionen todo, investiguen y piensen por ustedes mismos. Exploren la historia no contada. Exploren la historia vivida por aquellos que sufrieron bajo el comunismo. Hablen con sus abuelos o con inmigrantes que huyeron de regímenes opresivos. Comparen la prosperidad y libertad de las sociedades abiertas con la miseria y represión de los estados totalitarios. El futuro está en sus manos, ustedes los jóvenes. Y con él viene la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. Pueden ser agentes de cambio positivo sin caer en la trampa de ideologías que, aunque muy atractivas en papel, en teoría, han demostrado en la realidad ser desastrosas en sus prácticas. Recuerden, la verdadera revolución comienza en la mente libre y el corazón compasivo. No se conformen con respuestas fáciles o promesas grandiosas. Cualquiera puede hacer eso. Luchen por un mundo mejor. ¿Sí? Pero háganlo con sabiduría, empatía y un inquebrantable compromiso con la libertad del individuo. O sea, no podés quitarle la libertad al individuo para adelantar un proyecto. No sirve. El camino hacia adelante no es fácil, pero es infinitamente preferible a las oscuras alternativas que la historia nos ha mostrado. Ustedes, jóvenes, tienen el poder de aprender del pasado, mejorar el presente y construir un futuro verdaderamente libre y justo para todos. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Finalmente, influencia académica y propaganda. Por último, jóvenes, quiero que sean conscientes de algo. Las ideas que encuentran en la universidad o en línea en el Internet no siempre presentan una imagen completa. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta cocinar y veo recetas constantemente en el Internet. Algunas son tan sabrosas o se ven tan sabrosas que las guardo en un archivo de recetas en Internet. He tenido enormes fracasos. Nada que ver con lo que veo en el Internet. ¿Por qué?
porque esconden las partes difíciles de la receta para venderla en el Internet. No siempre son representativas del proceso real a través del cual debemos de pasar para lograr los resultados. Eso es el problema con estas cosas en línea. No siempre son verdad, y ahora con inteligencia artificial peor. Algunos profesores o influencers pueden romantizar el comunismo o minimizar sus errores históricos. Y por supuesto siempre viene los dictadores son los que se hacen millonarios. Vuelvan a ver a los Somozas en Nicaragua. Yo no soy millonario. Mi capital quedó en Nicaragua porque creí en mi país. Y ese es el problema que tenemos los que no somos comunistas. Estamos dispuestos a componer los problemas, pero no a base de quitarme lo mío para dárselo al Estado o a ladrones o a piñateros. Eso no compone nada. No estoy diciendo que no escuchen voces de protesta, pero sí les pido que sean críticos, que tengan individualidad, piensen en las alternativas, no solo lo que un lado promete. Por cada libro o video que vean defendiendo al comunismo, busquen otros que presente una perspectiva diferente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Ortega está diciendo lo mismo? ¿Ustedes creen que Díaz-Canel o Maduro le está diciendo a su pueblo lo que yo les estoy diciendo a ustedes? Vean ambos lados. Yo no tengo nada en contra de que un joven se vuelva experto en comunismo. Eso es cosa de él. Yo voy a combatir a ese joven si quiere implementarlo ante la sociedad a la fuerza. Pongámoslo al voto público. Any day, como dicen los gringos. Cualquier día, de mañana, tarde o noche, compitamos en un campo nivelado. El día que quieran. Pero ¿qué es lo que hace Ortega? ¿Qué es lo que hace Maduro? Esconder las actas y robarse el poder, porque no saben cómo ganarle a la libertad y mucho menos al liberalismo. Hablen con personas que hayan vivido bajo regímenes comunistas para que no se dejen dar gato por liebre. Ortega nunca va a permitir eso. Investiguen por su cuenta los hechos históricos. Recuerden los sufrimientos que pasaron ustedes para poder salir al exilio y con lo difícil que está ir a Nicaragua. Yo no le puedo hablar a la mitad de mis amigos porque no quieren tener el récord de mi llamada cuando estén en Nicaragua. Hay miembros que yo confío ciegamente, antisandinistas, pero tienen parientes en Nicaragua, entonces no me permiten que yo mencione sus nombres. Eso es el comunismo. Eso es lo que no quieren decir los Ortega Murillo, porque inmediatamente se pondrían el foco encima de ellos y el pueblo sabría, que ya lo sabe, que no tiene futuro. Es a la fuerza que están ahí. El verdadero poder está en formar sus propias opiniones basadas en una amplia gama de información. No en aceptar ciegamente lo que yo digo o lo que les dice una sola fuente. Sea un profesor o un político o un influencer en redes sociales, no importa. Lean lo opuesto, siempre lean lo opuesto. Recuerden, el objetivo no es decirles qué pensar, sino que animarlos a pensar críticamente, a cuestionar todo. Usted puede cuestionar y volver a la decisión que no te gusta, pero ya la investigaste. Cuestionen todo, incluso
Lo que yo les estoy diciendo ahorita, vayan y cuestiónenlo. Yo no le tengo miedo a la libertad. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bueno, es cosa de la vida. Pero estoy en el deber de advertirles que si no hacen una investigación balanceada del un lado y del otro, no van a llegar a Pénjamo. Tienen que formar sus propias conclusiones basadas en hechos y evidencia sólida. El futuro es de ustedes, los jóvenes, y tienen el poder y la responsabilidad de moldearlo con sabiduría y comprensión del pasado. Conclusión. Yo entiendo el deseo de concluir este tema con un mensaje poderoso y memorable para las generaciones más jóvenes. Yo tengo esa fe. Busco cómo transmitir mis mensajes que desean únicamente lo mejor para el pueblo, para poder llegar a sus mentes y a sus corazones. A los jóvenes nicaragüenses les digo, ustedes son los herederos de nuestro futuro. Hoy les hablo no como una voz del pasado, sino como un guardián de una llama que he tratado de proteger con nuestras vidas y nuestros sacrificios. Esa llama es la libertad, un regalo precioso que ahora tenemos en sus manos, que ahora pero ponemos en sus manos. Nuestra generación luchó contra la opresión del comunismo. Recuerden las palabras de mi tío Anastasio. El comunismo va a llegar a la puerta de los Estados Unidos. Lo dijo en 79. Y aquí está, en la puerta de los Estados Unidos. La historia me va a reivindicar a como lo ha reivindicado. El comunismo es una de las peores plagas que ha habido en la historia de la humanidad. Yo he luchado contra el comunismo no por ideología, sino que por el derecho fundamental de cada ser humano de pensar, hablar y vivir libremente. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo los sueños utópicos pueden convertirse en pesadillas reales, como las promesas de igualdad pueden llevar a la miseria compartida por todos los ciudadanos. Pero no les contamos esto para asustarlos, sino para inspirarlos a que busquen el camino. Ustedes tienen el privilegio de haber nacido en un mundo donde la libertad es la norma, no la excepción. Este es nuestro legado para ustedes, pero también es su responsabilidad. La lucha por la libertad y la justicia no termina nunca. Como dijo Ronald Reagan, el comunismo o perder nuestra democracia está a una generación de distancia. Hay que terminar generación con generación peleando siempre por la libertad. Cada generación debe defenderla y redefinirla a las circunstancias de ese momento. Les pedimos que sean guardianes, como he sido yo y mi familia, vigilantes de esa libertad. Cuestionen todo, pero no por cinismo, sino por un deseo sincero de entender y mejorar.
Busquen la verdad, incluso cuando sea incómoda. Defiendan los derechos de aquellos con quienes no están de acuerdo. Recuerden que la verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su poder militar o su poder económico. Se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Ahí es donde ves el valor de cada gobierno. La compasión y la justicia son los pilares de una sociedad verdaderamente libre. Recuerden a Jesucristo, siempre ayudándole al menos favorecido. No teman el cambio, pero aprendan de la historia, aprendan a innovar. Innovar no significa olvidar las lecciones del pasado. Cada idea, por nueva que parezca, debe ser examinada a la luz de la experiencia humana. Finalmente, les pedimos que mantengan viva la memoria de aquellos que sacrificaron todo. Los contra, los liberales, somocistas, los mismos Somoza, los tres de ellos. Ellos sacrificaron sus vidas por el futuro de Nicaragua. Ustedes están disfrutando o estaban disfrutando los beneficios de esos sacrificios. No lo hagan como un ejercicio de culpa, sino como una fuente de inspiración y de responsabilidad. El futuro es suyo para moldearlo. Confiamos en que lo harán con sabiduría, con mentes abiertas, con compasión y una inquebrantable filosofía y compromiso con la libertad individual. Lleven esta antorcha con orgullo y pásenla a generaciones futuras más brillantes y más fuertes de lo que la recibieron ustedes. La libertad es muy frágil, pero también es resistente. Cuídenla, nútrenla y sobre todo vívanla plenamente, que es la belleza de la libertad. Este es nuestro mensaje para ustedes, grabado no solo en palabras, sino que en la historia misma de la humanidad. Recuerden, por favor, el futuro le pertenece a la juventud. Háganlo, ustedes jóvenes, háganlo digno del sacrificio de quienes vinieron antes y de las esperanzas de quienes vendrán después. Con eso termino y les agradezco en el fondo todo el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.